Jonás capítulo 4, y como está chiquito el capítulo 4 lo vamos a leer todo, solo son 11 versículos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Gloria a Dios por eso, porque si no ya hubiésemos sido consumidos. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Alguna vez usted ha deseado morirse? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios aún, hermanos, en nuestra ignorancia tiene cuidado de nosotros. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas?, le dijo otra vez. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba enojado. No creo que le haya hablado en una voz suave. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Padre buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque cada día, Señor, nos ministras con tu palabra, nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque nos deleitamos, oh Padre, cuando escudriñamos tu palabra y encontramos consuelo, Señor, para nuestra alma. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Amén y amén. Usted puede ver el tema ahí, hermanos. Yo le puse el mismo tema que aparece en algunas Biblias: el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Antes de entrar en el tema, quiero tocar un poco la historia. Y quiero decirles, hermanos, que Nínive fue edificada por Nimrod, el bisnieto de Noé, según Génesis 16 al 12. Era también Nínive la capital de Asiria. Tenía mala fama por su crueldad. Era un enemigo histórico de Israel y de Judá. El enfoque, hermanos, de este libro se encuentra en esta ciudad gentil, para que vea usted que Dios tiene cuidado de todo el mundo. Quizás la ciudad más grande en aquel mundo antiguo. El desagravio político de Israel hacia Asiria, sumado también a un sentido de superioridad espiritual que Israel tenía por haber sido escogido por Dios para recibir la bendición del pacto,
produjo, hermanos, una actitud en Jonás de rechazo hacia la orden de Dios para ir a Nínive a llevar el mensaje. Jonás, hermanos, fue enviado a Nínive en parte para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño, mientras que Israel, hermanos, no se arrepentía aunque le predicaran muchos profetas. Pronto, hermanos, Israel iba a aprender que aunque era un pueblo escogido de Dios, el amor de Dios, hermanos, no era exclusivo para el pueblo de Israel. El libro de Jonás, hermanos, revela el dominio, hermanos, y la soberanía de Dios. Es decir, que Dios está en control de todas las cosas y Él hace como a Él bien le parece. Él no necesita, hermanos, pedirle permiso a nadie para actuar. Él no necesita, hermanos, pedirle autorización a nadie para actuar, sino que lo que Él lo hace en su soberanía. Lo hace Él, hermanos, sabiendo que los pensamientos de Dios, dice la misma palabra del Señor, son pensamientos de bien para nosotros. Él no tiene, hermanos, pensamientos, hermanos, de muerte para nosotros, sino que Él tiene pensamientos de vida. Cuando Él estaba pensando en mandar a su Hijo Jesús al mundo, no estaba pensando, no vino, dice Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Esa era la intención de Dios cuando mandó a su Hijo unigénito al mundo. Jesús, hermanos, empleó el arrepentimiento de los de Nínive para reprender a los fariseos, y así ilustró la dureza del corazón de los fariseos y su falta de disposición para el arrepentimiento. Allá, hermanos, en Mateo 38, 41, hermanos, vamos a leer allí Mateo 38, 41 para que nos vayamos, hermanos, entendiendo. Vamos a leer ahí Mateo 38, 41, 12, 38, disculpe, hermano, 12, 38. Mateo 12, 38, mire lo que dice. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará también en el juicio, otra que llegó a visitar a Salomón, porque vinieron, hermanos, desde lejos. Eran naciones paganas, hermanos, que reconocieron a Dios como su único y suficiente Salvador. Entrando ahora, hermanos, en el tema, como primer lugar, hermanos, o como primer punto, como el tema es el enojo de Jonás, vamos a ver por qué se enojó Jonás. En primer lugar, hermanos, Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Mire qué rara esta cosa. ¿Cómo usted se va a enojar porque Dios perdona a otra persona, hermano? Deberíamos nosotros de gozarnos cuando Dios tiene misericordia de otro como la ha tenido de nosotros. Debería usted y yo de gozarse cuando mira, hermano, que aquel, aunque sea su enemigo o fue su enemigo, se convirtió, hermanos, al evangelio. Debería de nosotros haber, hermanos, un gran gozo, hermanos, al darnos cuenta
de que el Señor está salvando las almas. Pero Jonás, hermanos, se había molestado porque en el versículo anterior, hermanos, es decir, el 3:10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría. Es decir, hermanos, Dios manda a Jonás, usted conoce la historia, a predicar. Fíjese usted, no que se arrepintieran, sino que a predicarles a los de Nínive, diciéndoles que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Es decir, hermanos, ni siquiera, hermanos, se les predicó un mensaje de arrepentimiento, sino que se les dio una profecía diciendo: Nínive será destruida en 40 días. Sin embargo, hermanos, aquella gente se preocupó tanto, hermanos, el rey de aquella ciudad se preocupó tanto, hermanos, que ordenó un ayuno general, hermanos, mujeres, hombres, niños, ancianos, hasta los animales, hermanos, ayunaron. Porque estaban, hermanos, dijo el rey: tal vez Dios se arrepiente del mal que ha pensado en contra de nosotros. Tal vez Dios tiene misericordia al ver que nos humillamos delante de Él. Y entonces, hermanos, Dios vio la actitud, hermanos, de aquella ciudad. Dios vio la actitud de aquella gente. Y Dios, hermanos, se arrepintió del mal que tenía pensado para ellos. Pero aquí tenemos a Jonás, hermanos, que está enojado. Aquí tenemos, hermanos, a Jonás y le dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire qué raro, hermano. Lo que un predicador más quisiera, hermanos, cuando anuncia la palabra del Señor, que las almas se salven. Lo que un predicador más desea, hermanos, cuando predica la palabra del Señor, es que las almas vengan contristadas, hermanos, vengan humilladas, vengan arrepentidas, hermanos, buscando la salvación de Cristo. Sin embargo, hermanos, Jonás se siente triste. Jonás, hermanos, le entra un enojo, hermanos, que siente, hermanos, que se quiere morir. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba, él sentía, hermanos, de que Nínive no era digna del perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Nínive no era parte de Israel. Los israelitas, hermanos, se llenaron, hermanos, de un sentimiento medio raro, que pensaban de que ellos eran los únicos que podían recibir la bendición de Dios, que pensaron que ellos eran los únicos que podían recibir el favor de Dios y que nadie más podía recibir el favor de Dios, sino que el favor de Dios era exclusivo para ellos, para los israelitas. Hay gente cristiana, hermanos, que siente que el amor de Dios es exclusivo para ellos. Hay gente cristiana, hermanos, que con el dolor de mi corazón, hermanos, se lo digo, mira a alguien, hermanos, y casi lo manda al infierno de una vez. Y de una vez le dice: tú no tienes perdón de Dios. ¿Ha escuchado gente así usted? Yo he escuchado gente. Yo he escuchado gente, hermanos, que de repente le dicen: no, es que ese hombre no creo que Dios lo perdone. No creo que Dios tenga misericordia con ese hombre, es demasiado malo. Una vez alguien me dijo a mí: o sea, tú me estás diciendo a mí de que un asesino, de que un violador, de que una persona que roba, de que una persona que anda matando gente, solamente levanta la mano, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y sus pecados son borrados y se acabó todo, y Dios olvidó todos sus pecados, olvidó los que mató, y él ya es salvo? Le dije yo: yes,
Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, aleluya, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, usted ya no es visto a través de su pecado. Usted ya no es visto a través de lo que usted cometió, sino que usted es visto ahora a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre redentora de Cristo Jesús. Es a través de la sangre de Cristo que ahora somos vistos por nuestro Señor Jesucristo. Bendita gracia del Señor, hermano. Gracia del Señor, porque de no haber sido por la misericordia del Señor, hermano, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Mire, hermano, el hijo pródigo, ¿se acuerda usted de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerda cuando el Señor restauró, hermanos, al hijo pródigo y decide regresar, hermanos, allá en Lucas capítulo 15? Él decide regresar, hermanos, y él no iba pidiendo nada, él solamente iba pidiendo perdón de parte de su padre. Él no iba pidiendo nada más, nomás iba pidiendo perdón, hermanos. Pero el padre, hermano, lo recibe con tanto amor que hace que le pongan vestido nuevo, que le pongan un anillo en su dedo y que maten el becerro más gordo para celebrar que el hijo que se había perdido había regresado. Sin embargo, hermanos, había por allí otro hermano del hijo pródigo que cuando llega y mira aquel alboroto que se está celebrando una fiesta tremenda ahí, hermano, siente celo. Siente celo porque el hijo pródigo ha recibido perdón de parte del padre. Siente celo porque el padre ha hecho una fiesta. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Allí, hermanos, en Lucas 25 al 32 podemos encontrar, hermanos, Lucas 15, 25 al 32, podemos encontrar esa historia, hermanos, maravillosa, de cómo Dios restaura la vida del caído. De cómo Dios, hermanos, cuando tiene un plan con usted y conmigo, hermanos, va a mover todo lo que va a tener que mover, hermanos, para alcanzarlo a usted. El plan y el propósito de Dios en su vida, nada ni nadie lo va a bloquear. Ese plan se va a cumplir. Y usted puede andar vagando por allá un tiempo, pero el plan se va a cumplir. Pero este otro hermano estaba celoso. Estaba renegando porque le habían hecho fiesta a su hermano que había regresado. Y entonces el padre le dice: no te enojes, hombre, si todo lo que tengo es tuyo. Pero mira, este que estaba muerto ha resucitado, se había perdido y ha sido encontrado. ¿Acaso no hay que hacer fiesta por eso? Y usted mira, hermanos, que de repente en las iglesias puede ser que haya alguien, hermanos, que ha estado muchos años en la iglesia y de repente llega un nuevo y Dios empieza a usar el nuevo y Dios lo empieza a levantar y Dios lo empieza a usar y se levanta un recelo raro, hermanos, en los hermanos que han estado ahí por mucho tiempo. ¿Por qué somos así? Jonás, hermanos, estaba celoso, estaba, hermanos, reclamándole a Dios del por qué Dios estaba derramando misericordia sobre Nínive. También está, hermanos, la historia del fariseo y el publicano. Oh, hermanos, esa historia tiene una enseñanza tremenda. Tiene una enseñanza tremenda, hermanos, porque aquel fariseo, hermanos, allá, hermanos, en el capítulo 18 del libro de Lucas, del verso 9, hermanos, al 13. Él le decía: mira, es que yo ayuno 2 veces para la semana. Yo pago los diezmos de todo lo que gano. Oh, no, es que yo soy una chulada. Conmigo no hay problema. Pero este que está aquí, ¿le va a dar misericordia a este? Este es un pecadorazo. Este no sirve para nada. Pero ¿sabe quién se fue justificado, hermanos, a la casa? Aquel publicano que nomás se daba golpes en el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador.
Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Nosotros no tenemos que traer nuestra justicia delante de Dios, sino que apegarnos a la misericordia de Dios, que es la que nos va a cubrir. Nuestra justicia, hermanos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia, hermanos, es nada delante de Dios. Con nuestra justicia no llegamos a ningún lado, pero a través de la justicia de Cristo, dice la palabra del Señor, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo. No nos podemos justificar por nada más, hermanos, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. No le podemos sacar la vuelta, solamente por medio del Señor Jesucristo. Mira, hermanos, el amor de Dios estuvo dispuesto también a perdonar a Sodoma. ¿Sabía usted que el amor de Dios estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma también? Cuando llegaron los ángeles, hermanos, cuando llegaron los ángeles allá en Génesis capítulo 18, verso 32, llegaron los ángeles a comunicarle a Abraham que iba a destruir Sodoma. Abraham le dijo: Señor, ¿no será que si encuentras por ahí 50, no tienes misericordia de Sodoma? Sí, si encuentro 50, por amor a los 50 yo no los destruyo. Quizás no hayan 50, Señor. ¿Qué tal 45? Sí, por amor a los 45 no la destruyo. Señor, ya empecé a hablar, dame chance, que sean 40. Ya hay 40, tampoco la destruyo. Pero Señor, 40 como que todavía es mucho. 30, Señor, ¿qué te parece 30? Y dice: 30 todavía no la destruyo. Y llegó hasta 10, hermano. No habían 10 justos en Sodoma. Y entonces, hermanos, cuando Abraham vio que no habían 10 justos, simplemente aceptó la voluntad del Señor. Pero Dios todavía, hermanos, dio chance de que saliera Lot de allí, de esa ciudad. Ahora, hermanos, en esta ciudad de Nínive, hermanos, se cree que esos 120,000 que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda era una referencia a todos los niños que había en aquella ciudad. Niños que si la ciudad era destruida, iban a morir también. Y por eso el Señor, hermanos, hace referencia a eso. Y Él le dice: entonces dijo Dios a Jonás en el 4:9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y le dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Se cree que esas 120,000 personas eran niños. Según, hermanos, los comentaristas bíblicos, aquella ciudad tenía un aproximado de 1,000,000 de personas, entre 600,000 y 1,000,000 de personas. Pero estos 120,000 era una referencia a todos los niños que habían en aquel lugar. Pero Jonás, hermanos, estaba más preocupado porque su profecía se cumpliera y por no quedar mentiroso, que por la salvación de Nínive. Y estaba preocupado hasta la muerte. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque allá en Deuteronomios capítulo 18, verso 22, dice que si la profecía que un profeta diere no se cumpliere, que no le tengan temor, el tal profeta es mentiroso. Entonces, hermanos, Jonás estaba más preocupado por su reputación como predicador. Estaba más preocupado por su reputación como un profeta de Dios, porque si no se cumplía la profecía, entonces él iba a quedar como mentiroso. Estaba más preocupado, hermano, por lo que la gente iba a pensar de él. Oh, hermano,
déjeme decirle que si usted y yo nos andamos preocupando por lo que la gente diga, ya estaríamos fritos, dice el pastor. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y poner, hermanos, atención a la palabra de Dios, no a lo que dicen por allá, no a lo que murmuran, sino que poner atención a la palabra del Señor, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, hermano. A más de algunos le caigo mal yo, pero ¿sabe qué hago yo? Simplemente me sacudo. Yo simplemente me sacudo, es todo. Yo no vivo por lo que dicen de mí, yo vivo por lo que Cristo dice de mí. Usted tiene que vivir por lo que Cristo dice de usted, no lo que la gente dice, sino lo que Cristo ha manifestado. ¿Y sabe qué ha manifestado Cristo? Que usted es valioso, que usted es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios dice de usted y de mí. Y eso es lo que interesa, lo que la gente diga, que no le interese a usted, hermano. Pero Jonás estaba preocupado por su reputación. Estaba preocupado por su reputación porque iba a decir, voy a quedar como mentiroso. Pero hermanos, ¿qué mejor mensaje podía llevar Jonás a Israel que decir que Dios había perdonado a una nación pagana como Nínive? Acuérdese que Dios quería darle una lección, hermanos, al pueblo de Israel a través de Nínive. Dios le quería decir, hermanos, al pueblo de Israel que una nación pagana donde llegó a predicar un extraño, donde un extraño llevó un mensaje de destrucción, esa nación se convirtió y se volvió a Dios. Le estaba dando el mensaje a Israel y le estaba diciendo a Israel, y tú que tienes profetas por aquí, profetas por allá, te predican aquí, te predican allá, no te querés convertir de tus malos caminos. ¿Le suena? Nosotros tenemos predicación, hermanos, predicación tras predicación, hermanos. Vamos aquí, escuchamos predicación. Estamos en el carro, escuchamos predicación. Vamos a otra iglesia, escuchamos otra predicación. Vamos a la confraternidad, escuchamos predicación. Hermanos, tenemos predicación, hermanos, por todos lados. ¿No le está hablando el Señor a usted? A mí me está hablando el Señor en este momento. A mí me habló el Señor al momento que estaba preparando este mensaje y me decía, ustedes tienen tanta palabra que ya están hartos de la palabra. Ustedes tienen tanta palabra que ya no les importa el mensaje, no les importa escuchar o no escuchar el mensaje. Pero Nínive, hermano, un solo profeta llegó y anunció, hermanos, que Nínive iba a ser destruido. Y aquel pueblo se arrepintió, hermano, se puso en ayuno, hermano, y empezaron a clamar al Señor y alcanzaron el perdón de Dios. Un solo profeta. E Israel, hermanos, cuántos profetas tuvo, cuántos jueces tuvo, cuántos reyes tuvo que le encajaron, hermanos, en el camino del Señor. Pero una vez se morían los jueces, una vez se morían los profetas, otra vez volvían a caer en el error. A veces nosotros, hermanos, queremos tomar el lugar de Dios haciendo prejuicios, hermanos. Y creemos nosotros que ese fulano o aquella fulana no merece el perdón de Dios. Pero la palabra del Señor me dice a mí que todos nosotros podemos acceder al perdón de Dios. Todos nosotros, sea usted el más malo que puede existir, usted tiene derecho, tanto como yo, de venir delante del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. El más malo del mundo puede arrepentirse y puede venir, hermanos, a los pies del Señor y alcanzar perdón, hermano. ¿O no se acuerda usted de Nabucodonosor? Nabucodonosor, hermanos, después de que había pasado 7 años, hermanos, como una bestia en el campo,
Él reconoció, hermanos, a Jehová, Dios de los ejércitos, como el único y verdadero Dios. Y le dio honra a Dios. Y le dio gloria a Dios. Y se convirtió al Señor. Y el Señor perdonó su pecado. ¿Y quién más que Nabucodonosor había hecho tanta matazón de gente, hermanos, a la hora de conquistar todas aquellas tierras? Habían hecho barbaridades, hermanos. Y sin embargo, Dios lo perdonó. Porque buscó, hermanos, la misericordia de Dios. En segundo lugar, Jonás, hermanos, se enoja porque la calabacera se secó. Mire, hermano, estaba tan cómodo debajo de la sombra de aquella calabacera, hermanos, y de aquella enramada que había hecho, que no le importaba el bienestar de los demás. ¿Sabe por qué se había subido al monte? ¿Sabe por qué, hermano, se había subido a aquel monte Jonás? Porque quería, según él, el arrepentimiento de aquel pueblo pagano era un arrepentimiento ficticio, solo para evadir, hermanos, el castigo de Dios. Y es por eso, hermanos, que él se sentó en primera fila, VIP, hizo una enramadita y se sentó a ver qué acontecía con la ciudad, dice la palabra de Dios. O sea que él, hermanos, esperaba que empezara a llover fuego del cielo y a hacer pedazos a Nínive. Eso era lo que él esperaba. Según él, se iba a echar una movie 3D ahí. Ajá. Dijo, aquí me voy a echar una, de aquí, porque buscó el lugar más alto, un monte, hermanos, y yo me imagino que hizo hasta una su sillita, su enramadita, y hermanos ahí tranquilo, viendo a ver qué pasaba, quizás comiéndose un pedazo de carne seca, y viendo a ver a qué horas iba a empezar, porque el tiempo todavía no se había cumplido. Los 40 días todavía no se habían cumplido. Y cuando, hermanos, sucede de que se cumplen los 40 días y no pasa nada, hermano, el hombre estaba pesadumbrado, enojado en extremo. Estaba preocupado él pensando que el arrepentimiento de aquel pueblo había sido ficticio, como que si Dios, hermanos, no conociera, hermanos, nuestro corazón. Como que si Dios, hermanos, no conociera lo profundo de nuestro corazón. Si la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, hermanos, Dios, hermanos, no nos podemos escapar de Él. Él sabía, hermanos, si el arrepentimiento de este pueblo era ficticio o si el arrepentimiento era verdadero. Cuando nosotros, hermanos, estamos cómodos debajo de nuestra calabacera y debajo de nuestra enramadita, no nos preocupamos por el bienestar de nadie, hermano. Y el Señor hablaba a mi corazón. El Señor, hermanos, hablaba a mi corazón en esta mañana, mientras estaba solas con Él, y me decía, están cómodos en su enramada. Están cómodos ahí, debajo de la calabacera. El mundo se pierde. Y la iglesia está cómoda. El mundo, hermanos, se está perdiendo y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. Y yo lloraba, hermanos, arrodillaba ahí en mi sala. Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque estoy cómodo en mi calabacera, porque estoy cómodo en mi enramada. Y yo le decía, Señor, ayúdame para que el que yo tenga oportunidad de hablarle tu palabra, yo le anuncie el evangelio.
No permita, Señor, que yo esté cómodo en mi calabacera, que yo esté cómodo en mi enramada, sino que, Señor, dame esa pasión para anunciar el evangelio. Que yo pueda sentir, Señor, ese fuego que sentía Jeremías. Que yo pueda sentir esa pasión, hermano. Y yo lloraba, hermanos, porque cuando yo miraba a Jonás allí, hermanos, cómodo, debajo de la calabacera, yo me miraba a mí. Yo me miraba a mí, hermano. Yo no lo miraba a usted, yo me miraba a mí. Yo me miraba a mí porque a veces no hacemos nada, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Y usted póngale como le quiera poner, hermanos, a su calabacera. Usted póngale a su familia. Oh, no, es que yo tengo que darle tiempo a mi familia. Y no puedo andar predicando. Usted llámele trabajo. Oh, no, es que yo tengo que trabajar, hermano. Y yo tengo que proveer para mi familia. Usted llámele novia. Oh, es que tengo que dedicarle tiempo a mi novia. Usted llámele novio. Usted llámele esposa. Usted llámele esposo. Póngale como usted quiera a su calabacera, pero nosotros estamos cómodos, tranquilos en nuestra calabacera cuando la gente se está perdiendo. Y yo lloraba, hermanos, y le decía: Señor, perdóname. Tengo que hacer más por tu obra, Padre. Yo sé que tú no me has llamado a hacer dinero. Yo sé que tú no me has llamado a hacer otra cosa, sino que a predicar tu palabra. Aquellos estaban cómodos, hermanos. Jonás estaba muy cómodo viendo, hermanos, allá como Nínive, hermanos, iba a ser destruida. Pero aquellos leprosos, hermanos, allá en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, ellos no pensaron así, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estaba sitiada la ciudad? La ciudad, hermanos, estaba sitiada y el pueblo estaba muriendo de hambre. Las mujeres, hermanos, se comían a sus hijos. Y aquellos leprosos, hermanos, que estaban fuera de la ciudad, dijeron: bueno, si nos vamos a morir, pero vamos a ver si hallamos algo de comer. Y se fueron, hermanos, al campamento de los asirios, hermanos. Y cuando iban llegando allá, hermanos, se dieron cuenta que el campamento estaba solo. Porque Dios, hermanos, había puesto temor en los asirios, porque había una profecía que había dicho que todo se iba a poner en abundancia, hermanos. Entonces, hermanos, Dios, para cumplir la profecía, hizo que los asirios salieran huyendo. Y aquellos leprosos, aquellos 4 leprosos, cuando llegaron allá, lo único que encontraron fueron tiendas, hermanos, vacías, tiendas llenas, hermanos, de provisiones, y empezaron a comer y empezaron a agarrar y de repente uno de ellos dijo: no está bien lo que estamos haciendo. Tenemos que ir con esta buena nueva y llevarle de comer a aquellos que se están muriendo de hambre. Los leprosos no hicieron lo que hizo Jonás, sino que hicieron todo lo contrario. Se preocuparon por aquel pueblo que estaba encerrado dentro de los muros y que estaba pereciendo de hambre. Nosotros, hermanos, que esa actitud, hermanos, de los leprosos no esté entre nosotros, hermanos. Que nosotros sintamos la necesidad de llevarle de comer al que tiene hambre, de llevarle de beber al que tiene sed, hermanos. No sed de bebida, de agua natural, ni de comida, hermanos, material, aunque si usted lo puede hacer, gloria a Dios por eso. Pero estamos hablando de comida y bebida espiritual. Pero Dios, hermanos, le da una lección a través de la calabacera a Jonás. Y le dice: tú tuviste
tú te enojaste tanto y estás tan molesto por la calabacera en algo que tú no trabajaste. La calabacera creció, yo la hice crecer, murió de repente y tú te enojaste tanto simplemente por la calabacera. Tú no trabajaste en ella, tú no hiciste nada por la calabacera. Pero yo a esta gente, ¿acaso yo no voy a tener misericordia de ellos? Si yo los creé, yo les di vida a ellos, yo pensando en que ellos iban a arrepentirse, yo les di vida, yo los creé con el propósito que un día creyeran en mí. ¿Y tú crees que yo no voy a tener misericordia de Nínive? Si yo creé a esta gente a mi imagen, a mi semejanza. Dios, hermanos, le da una lección tremenda, hermanos, a Jonás. Dios, hermanos, tenía tanta misericordia de Israel como también de Nínive, hermanos. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando Jesús estaba a las afueras de Jerusalén, hermanos, allá en Mateo 23:37? Jesús, hermanos, le dolía, hermanos, lo que Jerusalén estaba haciendo. Y él se paró y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste? Jesús, hermanos, tenía un corazón misionero, tiene un corazón misionero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios le enseñó una gran lección, hermanos, a través de la calabacera a Jonás. Y yo creo que Jonás entendió la lección que le había dado, de que el amor de Dios, de que el perdón de Dios era un amor universal. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo. Allí, hermanos, en esa palabrita, todo. ¿Sabe quién entra ahí? Ahí entran blancos, entran negros, entran amarillos, entran chaparros, narizones, chatos, ojos azules, ojos negros. Todos entramos en la misericordia del Señor. Todos entramos en el plan del Señor. Dale gloria a Dios por eso. Porque todos, hermanos, hemos entrado en la misericordia del Señor. Por amor a ti, tú que todavía no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, por amor a ti es que Dios, hermano, ha retenido el castigo hasta hoy. No es que se haya tardado como algunos creen. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice 2 de Pedro 3:9, sino que es paciente. Paciente para consigo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío, que Él quiere, hermanos, que el mundo sea salvo a través de Él. Es por eso que ha retenido el castigo, es por eso que ha retenido la ira el Señor, por amor a los que no han creído todavía. Ahora Cristo está llamando en esta hermosa mañana y Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Y alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor, hermanos, toca cada día nuestra vida y Él quiere ofrecernos, Él nos está ofreciendo su misericordia, su salvación, pero depende de nosotros cómo nosotros decidamos agarrarla o no agarrarla. Primera Timoteo capítulo 2 verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero terminar diciendo de que quiera Dios que nosotros, hermanos, no tengamos
el corazón de Jonás, sino que amemos la palabra del Señor y deseemos con todo nuestro corazón anunciar el evangelio a los que podamos anunciarlos. Yo le voy a pedir, hermano, que pase a este lugar un momentito. Yo no acostumbro a esto, pero quiero que pase un momentito, hermanos, unos 5 minutos. Deme 5 minutos para que nosotros, hermanos, hagamos las paces con el Señor y que nosotros anunciemos el evangelio. No estoy diciéndole que usted va a ir a África, no estoy diciéndole que usted se va a ir de misionero a ningún lado, sino que le estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros parientes. El Señor tenga misericordia de nosotros. Pasen, hermanos, y vamos a pedirle perdón al Señor porque no hemos estado haciendo el trabajo que deberíamos de estar haciendo. Padre y buen Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu bondad por todas las generaciones, tu bondad es por todas las generaciones. Señor, nos humillamos delante de ti porque no hemos hecho, Señor, lo que teníamos que hacer, Señor. Porque hemos sido, Señor, negligentes y no hemos hecho el trabajo que nos has mandado a hacer. Te pedimos, Señor, que perdones. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos. Pon palabras, Señor, en nuestra boca para que podamos anunciar el evangelio. Que no nos avergoncemos, Señor, de anunciar tu palabra. Que anunciemos tu palabra con denuedo, que donde quiera que andemos y tengamos oportunidad de hablarle a la gente de tu amor, Señor, que lo anunciemos. Y usted que me está escuchando a través del internet, quiero comunicarle de que Cristo tiene el control de todo. Y que la salvación se extiende a todos. Que usted, aunque sea el más malo que pueda haber, tiene perdón en Cristo Jesús. Es un misterio que yo no se lo puedo explicar. Es un misterio que yo no tengo explicación. Pero que la palabra del Señor simplemente dice que si buscamos el perdón de Dios seremos perdonados. Que si nos arrepentimos de todo nuestro corazón hallaremos descanso para nuestra alma. Que vengamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar perdón, para hallar perdón, para hallar perdón en la sangre de Cristo. Si hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse, este es el momento. Este es el momento que puede hacer las nuevas paces con el Señor. Este es el momento que puede acercarse nuevamente al Señor y buscar su perdón. ¿Hay alguien en este lugar que quiera reconciliarse o que quiera aceptar al Señor? Este es el momento. Este es el momento que Dios ha preparado para que usted haga las paces con el Señor. Pero si no lo hay, le doy gracias al Señor por este privilegio maravilloso que me ha dado de exponer su palabra en este día. Gracias, Señor. Y toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti, Padre. Porque nada soy, Señor. Nada soy, Señor. Sin tu Espíritu, Señor, nada soy. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y pon en nosotros, Señor, ese deseo, esa necesidad, Señor, de predicar tu palabra donde quiera que vayamos.
Que los que nos conozcan, Señor, nos conozcan porque en algún momento les hablamos, Señor, de tu palabra, de tu salvación, de tu perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor, nos ponemos todos, Padre. Bendito Dios. Amén.